Y recuerdo siempre una gran desobediencia. Yo en cualquier momento les podía hacer algo y les podía hacer mucho daño. Me enfadaba muchísimo, gritaba. No hacía más que discutir con mis padres no sabían qué hacer conmigo. Llegaba yo a casa pues de cualquier manera, pues borracho o drogado incluso. Y fue en ese momento, ¿no? Pues recuerdo que pues dije como bueno, Dios, pues yo voy a decir que sí. Y pues eso, en ese momento ingresé a la comunidad. Bienvenidos, hola. Es un privilegio de nuevo estar aquí en este episodio. Yo tengo el gran honor de tener aquí a mi derecha a un queridísimo amigo, ¿eh? Gracias, igualmente. Muy querido amigo. Es Diego Pérez, nacido en Colombia. Sí. Me vas a ayudar con el año porque no lo recuerdo ahora. En el 91. En el 91, por lo cual tienes ahora mismo... 35. 35 años. Recién cumpliditos. Recién cumplidos. Ah, sí. ¿Cuándo fue tu cumpleaños, Diego? Pues el 5 de marzo de este mes, sí. Ahí va, ¿en serio? Sí, sí. Felicidades, Diego. Gracias. Bueno, Diego es un padre de familia, querría decir al principio. Voy a hacer un poquito una pequeña semblanza, Diego, si me dejas, porque luego sí que nos has permitido contar un poco tu historia, ¿no? Sí. Pero igual una breve semblanza. Padre de familia, para empezar. 3 hijos. Sí. 2 chicos y una chica. Una chica, sí. Una chica. Muy bien. Casado con Raquel. Muy especial, sí. Sí. ¿Qué más podemos decir, Diego? Un hombre trabajador, muy trabajador. Sí. Y luego yo diría, Diego, un hombre muy afable, con un carácter muy afable y un compañero fiel, también diría yo. Alguien de que te puedes fiar. Estoy en ello. Sí, por eso estoy diciendo yo esta semblanza, porque igual tú dirías todo lo que te falta, ¿no? Como todos. Sí. Pero es real, lo que estoy diciendo es real. Gracias. Los que te conocen saben que es verdad. ¿Por qué digo todo esto? Digo, porque claro, ahora nos vas a contar dónde estabas, ¿no? Lo bajo que caíste, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Entonces, nos va a venir muy bien empezar así diciendo lo que eres ahora para que se vea que tu historia, bueno, lo vas a ir contando, ¿no? Pero es un milagro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, Diego. Vamos a empezar. Igual, empezamos un poco por tu infancia, cómo fue el tiempo que estuviste allí en Colombia, el tiempo que viniste aquí. Cuéntanos un poquito para que conozcamos un poco cómo fue esa infancia. Pues bueno, yo nací en el 91, en una familia pues muy buena, la verdad. Mi padre tenía trabajo en ese entonces, muy buen trabajo. Y como consecuencia pues nunca nos ha faltado de nada, ni a mí ni a mis hermanos, y nada material, nada físico y tampoco nada en el tema de la educación. Mis padres pues son unas muy buenas personas, muy correctos, no sé cómo decirlo, muy buenas personas en general y pues eso, la verdad muy bien, o sea, porque claro, siendo de Colombia, pues me podría haber tocado pues una familia pues que no estuviera mi padre o pues que es lo más típico allí, ¿no? Pues un padre borracho, pero gracias a Dios pues no me ha tocado eso, sino me ha tocado pues nacer en una familia pues que incluso íbamos a la iglesia. Yo recuerdo toda mi vida haber ido a la iglesia, o sea, toda mi vida pues desde de pequeño, ¿no? Haber ido a la iglesia, que me llevan a las escuelas bíblicas, siempre mis padres me han hablado de Dios y todo, pero bueno, también en medio de todo eso pues recuerdo pues que en mi corazón había pues una muy grande rebeldía, la verdad. Recuerdo que aunque mis padres intentaban educarme bien, pues yo siempre quería hacer mi voluntad, siempre, en todo momento, aunque para eso tuviera que hacer cosas que no me gustaban, pues como por ejemplo, pues recuerdo muchas veces que mis padres me querían comprar algún juguete, que yo tenía mucha ilusión, pero igual para que me compraran ese juguete pues tenía que obedecer en algo, y yo me empeñaba en no obedecer, hasta que pues acababan no comprándome ese juguete. Entonces, lo que más recuerdo desde muy pequeño, tengo recuerdos desde que tenía pues 4 años o 3 años, y recuerdo siempre pues una gran rebeldía, una gran desobediencia, hasta las últimas consecuencias iba con eso, porque muchas veces también recuerdo que
que, pues por ejemplo, ¿no? Mis padres me querían llevar pues donde unos primos, ¿no? Porque nuestra familia pues siempre ha sido muy unida, entonces siempre estábamos juntos, mis tíos, mis primos. Y muchas veces yo, pues como no tenía, justamente donde esa tía, pues no tenía primos de mi edad, pues me aburría y no quería ir. Entonces yo montaba una pataleta, me ponía a llorar, hacía lo que hiciera falta para no ir, hasta que mis padres acababan cambiando sus planes por mí. Entonces, pues eso, sí, tenía una muy buena situación como para haber crecido bien, haber tenido unos buenos estudios, Sí, sí, sí. haber tenido una vida pues como casi nadie tiene en Colombia, pero por mi maldad Sí, pues la estropeé. fíjate, digo, pensando un poco en esto, ¿no? Claro, en la sociedad en la que estamos, si un niño hace una pataleta, normalmente Sí, la gente, pues hasta un poco como que da risa, ¿no? Ah, pues ese muchachillo, sí, tal, míralo que... Pero realmente en tu historia vemos que esas pataletas no se quedaron ahí. Esa desobediencia que parecía, bueno, de niño pequeñito, eso sí, luego fue tomando un matiz muy serio, ¿no? Que sí, trajo sí, muchos problemas, ¿no? sí, sí, Pero claro, todo empieza con algo muy pequeño, ¿no? sí, eso es, sí. Con esas pataletas, pero claro, Sí, porque es que luego más adelante eso se convirtió pues en, pues no querer estudiar, como consecuencia pues tener un gran fracaso escolar. eh, sí, claro, sí, sí. yo no hacía ni caso y luego pues acababa pues eso saliendo y haciendo locuras. Pero bueno, de pequeño eso, yo notaba una gran rebeldía hacia mis padres, ¿no? Y eso, y no, o sea, no motivaba no motivaba esa rebeldía porque tuviera una situación mala en casa, sino pues de mi pura maldad, Sí, 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 sí. de lo que salía de mi corazón. Además también tengo un hermano que nos llevamos 15 años, entonces, claro, él también tiene, pues, no, pues él en esa época pues era pues más mayor, entonces salía, pues de beber, emborracharse y estas cosas, y yo... O sea, no lo recuerdo como si fuera un pensamiento claro de yo voy a ir tras sus pasos, pero era como que inconscientemente pues quería seguir esos pasos, ¿no? Entonces si yo le veía a él pues que se defendía y se peleaba y no sé, y tenía problemas por ahí, pues yo quería hacer eso porque digamos que era un poco mi modelo a seguir. Sí. Pero yo además quería seguir ese modelo, aunque sabía que estaba mal. Entonces, pues también recuerdo muy de pequeño, pues eso, pues pelearme con compañeros de clase, pues que si me insultaban, pues me insultaban una vez o se pasaban conmigo una vez, pero a la siguiente, o sea, no me podían controlar. Entonces, pues sí, eso, así crecí en Colombia y con ese contexto y aún así, pues aunque todas esas cosas pasaban en mi casa y conmigo, pues aún así, pues todavía pues vivíamos un poco, pues, o vivía yo más bien, porque mis padres no, yo vivía un poco hipocresía, ¿no? De luego el domingo ir a la iglesia y aparentar ser una buena persona o una de las mejores personas de esa sociedad, ¿no? De Colombia. Y un poco así, ¿no? Pues porque además yo también iba a un colegio cristiano en Colombia, porque allí, pues eso, hay muchos. Y pues nada, y en el colegio también lo mismo, o sea, estábamos, o estaba yo, perdón, el domingo en el culto, pues eso, pues supuestamente alabando a Dios y todo, pero luego Claro, esa entre especie de semana, doble... sí es, Y Diego, te pregunto, ¿eh? Cuando tú estabas en el culto alabando, claro, tú sabías que durante la semana eso no era una realidad. sí. Y no te, a veces no decías tú, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Sí lo pensabas o no le dabas importancia? Pues la verdad que no le he dado importancia porque yo, pues es que es triste decirlo, pero es la realidad, no puedo mentir, pero es que eso era lo que yo veía en todo el mundo. Entonces, pues como he dicho, pues aunque yo veía cosas buenas en mi familia, aunque en mi casa pues la situación era casi inmejorable,
a nivel pues a ver, de sociedad, ¿no? Pues de cómo valora esta sociedad una familia, ¿no? Pues que estén los padres bien, que tengan trabajo. Pues aunque yo veía eso, mi casa inmejorable, pues aún así pues habían cosas que ahora sé que no estaban bien. Pero claro, a la vez sí que es verdad que eso era lo que yo veía en todo el mundo. Claro, claro. Y claro, aunque yo sabía que pues mi rebeldía estaba mal o mi desobediencia o esa violencia que me salía, pues aún así, pues la verdad no veía otra forma de vivir, la verdad no veía una alternativa. Entonces, pues, claro, luego, pues eso, como me preguntabas tú, ¿no? Pues alabando y estando en la iglesia, claro, sí que ves que está mal, pero tampoco ves que, o sea, o yo no veía, por lo menos, que hubiera otra forma de vivir, ¿no? Claro. Y cuéntanos un poco, llegas a España, Sí, ¿a qué edad llegas a España? a los 10 años. Ah, vale, muy pronto. Sí. ¿Y cómo va derivando un poco, va aumentando, digamos, esa rebeldía? Cuéntanos Sí. un poco cómo el ambiente en casa, bueno, cuéntanos a tu llegada a España o lo que tú vayas queriendo, ¿no? Pero que eso cómo fue transcurriendo esa rebeldía, ¿no? Ujú. Sí, pues eso, como he dicho, pues vine a los 10 años y la verdad que lo que más noté yo fue que, bueno, pues me voy a explicar, pues en Colombia lo que pasaba era claro, que yo siempre estaba con mi madre, siempre, porque además pues tenemos una situación en Colombia pues que no es un país muy seguro. Entonces lo más normal pues es que los niños no estén en la calle, o por lo menos en una familia pues donde se valora pues la seguridad, ¿no? De los niños y la educación, ¿no? Entonces, gracias a Dios mis padres tenían eso, ¿no? Pues de cuidarnos mucho. Entonces, yo siempre estaba con mi madre. Entonces, eso hacía pues que mis grandes fechorías las viera ella. Entonces, claro, un poco influenciado por eso y también por lo que yo tenía dentro, pues nada, pues empezamos muy pronto pues a fumar, a beber, muy pronto, de verdad. Además, yo tenía en casa un familiar que fumaba en ese entonces y yo enseguida que podía, pues le quitaba cigarrillos y me iba con mis amigos a fumar por ahí, que ni siquiera sabía fumar, o sea, que nada más que tosía, pero porque era, claro, un niño. Pero no era tanto el hecho de hacer eso, ¿no? Sino de hacerlo a escondidas, ¿no? El placer ese de saber que estás haciendo algo malo, de que no te van a pillar. Pues, y así empezamos a hacer locuras. Pues nos metíamos a las tiendas estas de todo a 100 de ese entonces y robábamos de todo, o sea, cosas que ni siquiera nos servían para nada, o sea, que no íbamos a usar, pero las robábamos. Y pues así muchas cosas, ¿no? Pues no sé cómo, pues conseguíamos que nos vendieran una litrona de cerveza y nos la bebíamos, muchas cosas, ¿no? Pues empecé ahí pues a meterme en cosas que hasta entonces nunca había hecho. Y claro, y pues todo era porque yo quería satisfacer, ¿no? Ese deseo de hacer lo malo, de esa emoción de que no me pillaran, de que no supiera nadie de lo que estaba haciendo. Y cuéntanos un poco, porque paralelamente, antes hablando contigo me decías que en un tiempo en el colegio, no sé si fue aquí o en Colombia, pues se metían contigo, ¿no? Pero Sí, luego es eso verdad. derivó en que tú te metías con ellos, ¿no? Pero ese tiempo en el que se metían contigo, porque tal vez se puede haber algún niño viendo este podcast, Sí. no sé, algún niño que esté igual sufriendo, sé que habrá muchos, ¿no? Sufriendo lo que ahora se llama bullying, por ejemplo, ¿no? Cuando se meten con alguien, se siente, no sé, tal vez se puede sentir identificado con esa etapa de tu vida. Cuéntanos un poco, si quieres, Diego, ¿eh? Si Sí, quieres, claro, por supuesto. Pues nada, pues como te comentaba, yo, pues claro, pasaba en Colombia que yo iba a un colegio donde pues digamos estaba muy acompañado, ¿no? Pues por mi familia, porque pues toda mi familia, yo tengo muchísimos primos, muchos primos mayores que yo y así. Entonces, pues un poco yo siempre iba al colegio con ellos, ¿no? Hasta los 10 años que ya llegué aquí.
Y claro, un poco, pues yo siempre he tenido un poco de sobrepeso y entonces, claro, llegué aquí pues de nuevas, ¿no? Pues un poco no conocía a nadie, ¿no? Claro, claro. Y claro, entonces sí que es verdad que empecé a sufrir ese bullying, ¿no? Se metían mucho conmigo por el peso o por cómo hablaba, por el acento, porque tenía acento de Colombia. Claro. Y entonces, claro, yo recuerdo que sí que sufría mucho por eso, que lo pasaba mal. Pero claro, aunque esto fue más tarde de lo que estaba contando antes, de esto de salir con mis amigos y así, pues sí que empecé yo pues a coger esa violencia, ¿no? Que tenía de pequeño, ¿no? Y eso se convirtió pues en que nadie me podía decir nada. O sea, nadie... no se podía ni siquiera mencionar algo de mí, o sea, ni mi peso ni nada. Y a la vez también era yo el que muchas veces lo hacía, ¿no? También me reía yo de los demás. Recuerdo muchas veces que me gustara la sensación de... Porque claro, tú me ves que soy muy grande, muy alto, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿Cuánto recuerdo... mides, yo? Para que... 1,88 mido. Casi 1,90. Muy Sí. bien. Entonces recuerdo pues que me gustaba, ¿no? La sensación pues con solo una palabra asustar a una persona, ¿no? Y claro, pues eso no está bien, o sea, era lo mismo que me hacían a mí. A mí, de hecho, muchas cosas que yo luego hacía nunca me las habían hecho a mí. Pues yo recuerdo, pues eso, meterme con chicos, pues no sé, pues porque igual no entendían bien las cosas en clase o porque iban a alguna clase especial, ¿no? Pues recuerdo yo hacer esas cosas, ¿no? O aprovecharme, ¿no? Pues de mi altura, de mi peso, pues para incluso pegarle a algún chico más débil que yo. Sí que es verdad que luego yo, pues eso, veía que eso estaba mal, ¿no? Pero a la vez, como te decía, no me importaba, la verdad, porque no era como que lo pensara, pero sí que sentía por dentro que si no pues ponía yo eso, o sea, no me hacía yo ver como el más fuerte o como alguien con quien no se podía nadie meter, pues se iban a meter conmigo, ¿no? Cuéntanos un poco el ambiente en casa con tus padres, cuando estás ya en esa rebeldía, saliendo, Sí. bebiendo, que volvías tarde a casa, ¿no? Antes me has contado un poco, claro, para un hogar, para unos Sí. padres, ver a su hijo que tanto lo han querido, que Sí. lo han desde pequeñito. No sé, yo soy padre también y mis hijos ya son más mayores, pero no sé, se quiere mucho a un hijo, ¿no? Entonces Sí. cuando lo ves tomando ese camino tan terrible, es un dolor muy fuerte para una madre, para un padre, ¿no? Cuéntanos un poco ese ambiente ahí. Sí, pues fue muy progresivo, la verdad, porque pues aunque yo en cuanto llegué aquí a España, pues empecé poco a poco, ¿no? A hacer estas cosas, pues la verdad yo, o sea, al principio no recuerdo pues muy bien que, pues ni siquiera que se enteraran mis padres, pero sí que esta rebeldía y esta desobediencia pues cada vez iba más, ¿no? Entonces, pues eso en casa se traducía pues en discusiones con mis padres, también esta violencia que yo tenía por dentro, pues cuando mis padres me corregían o me castigaban por algo, pues me salía, ¿no? Pues el tirar las cosas, el pegar golpes. Gracias a Dios nunca les hice nada a ellos, ni se me pasó por la cabeza. Pero sí que recuerdo muchas veces sus caras de miedo, ¿no? De ver pues, que yo en cualquier momento les podría hacer algo y les podía hacer mucho daño. Entonces, sí que es verdad que nunca les hice nada a ellos, siempre pues eso, tiraba las cosas o me enfadaba muchísimo o gritaba, pero ese era el ambiente, ¿no? Yo, como te he dicho, pues tengo un hermano mayor y claro, pues yo sí que eso, pues iba tras sus pasos, ¿no? Él vivía pues pues de fiestas, de borracheras y yo no era consciente, o sea, yo no lo pensaba como un pensamiento real en mi cabeza, pero inconscientemente seguía sus pasos, ¿no? Entonces,
pues esas borracheras pues fueron a más y a más y a más. Y pues en mi casa el ambiente era pésimo, o sea, yo no hacía más que discutir con mis padres no sabían qué hacer conmigo. Claro, porque ahí hay una madre o un padre lo van a intentar todo para ayudarte. Sí, sí, sí. Estarían dispuestos a dar su vida incluso. Sí. Pero claro, llegaba un momento en que era imposible, o sea, no, porque ellos lo intentarían 1000 veces, Sí. pero realmente no había manera, ¿no? de cambiarte. No, no había manera. Mis padres lo intentaban todo, ¿eh? O sea, hablar conmigo, sentarse conmigo. Sí, 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 sí. Pero yo no quería entrar en razón, la verdad, no. O sea, era como que yo quería hacer mi voluntad a toda costa, pues como desde pequeño. Y mis padres, pues eso, hablaban conmigo, intentaban que yo estudiara, por ejemplo, que dejara de salir por ahí con mis amigos, pero nada, o sea, no. La verdad que yo les veía sufrir mucho, la verdad. Ahora, o sea, lo veía y no era consciente en ese momento, pero ahora sí que lo soy. Ahora recuerdo cosas y sí, claro que me doy cuenta, porque por ejemplo, en muchas ocasiones llegaba yo a casa pues de cualquier manera, pues borracho o drogado incluso, y me estaban esperando. Recuerdo muchas veces a mi padre pues sentado en la cocina a las tantas, esperándome a ver cómo llegaba. Claro, mi padre pues ya no, de tantas discusiones ya no me decía nada, sino solo estaba esperando pues a que yo llegara bien. Y en cambio mi madre pues sí que se quedaba pues en la cama, ¿no? Pues despierta, llorando por mí, llorando porque claro, ella ya había sufrido mucho con mi hermano mayor y me veía a mí que yo iba por el mismo camino, incluso peor. Y entonces ella sufría muchísimo. Recuerdo muchas veces que yo incluso la regañaba, pues, pero ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando por mí? Si no, en mi cabeza lo que yo vivía era normal, porque claro, era lo que yo veía en todo el mundo. Pero eso no es normal, no es normal llegar a casa borracho a las tantas, no, eso no es normal, ni siquiera ni está bien tampoco. Eso no es lo que tiene que vivir un niño de 17 años, ¿no? Un adolescente. Sí, sí. Pero sin embargo, era lo que yo vivía y claro, y mis padres, pues eso, no sabían qué hacer conmigo, hablándome no funcionaba, castigándome, pues me saltaba todos los castigos, quitándome las cosas, pues tampoco. Un poco eso, ellos sufrían mucho, la verdad. Eso es que todas esas cosas, yo la verdad que me divertía un montón. Salía y me ponía pues con mis amigos a fumar porros y claro, estábamos toda la tarde de risas, pero luego claro, llegaba a mi casa y con un panorama o llegaba el lunes al instituto y con un fracaso escolar inmenso. Claro, o sea, es que claramente se veía que mi vida estaba fatal, pero claro, tampoco, pues como te decía antes, no veía una solución, ¿no? Entonces, pues bueno, pues gracias a esto que te contaba, ¿no? De mi madre, de mis padres, de cómo les veía yo sufrir, y también me pasaba que yo muchas veces, claro, yo decía, buah, pues no me gustaba, en realidad no me gustaba pues estar así con mis padres, o a mí me pasaba mucho claro, pues con mis amigos en la calle pues tenía tantos problemas, tantas cosas, tantas peleas, tantas discusiones por ahí que no me gustaba estar así. Incluso, claro, te he contado antes, ¿no? Pues que yo muchas veces me metía con las personas, ¿no? Era yo el que hacía el bullying. Pues muchas veces a mis amigos les hacía eso. Y era tanto así que muchas veces no querían estar conmigo, ni mis propios amigos, ¿no? Entonces yo era muy consciente, ¿no? De eso, de que yo no hacía las cosas bien, de que nunca hacía las cosas bien, pero tampoco sabía cómo cambiar, porque claro, yo, pues por ejemplo, a la noche decía, pues bueno, mañana voy a intentar no contestarle mal a mis padres, por ejemplo. Claro, llegaba a la mañana y me decían cualquier cosa y ya pues les contestaba o les gritaba más o cualquier cosa, ¿no? O decía, bueno, voy a tratar un poco mejor a mis amigos y no lo conseguía. Entonces también
un poco por eso, por lo de mis padres, ¿no? Pues empecé yo a ver pues que necesitaba cambiar y que yo solo no podía, ¿no? Pues, y entonces justo para ese momento pues coincidió que había repetido tantas veces en el instituto que ya no podía repetir más. O me iba a buscar trabajo, que ya ves tú qué trabajo iba a encontrar, o no sé, o me ponía a hacer cualquier cosa. Y entonces mis padres viendo eso, viendo que salía por ahí de fiesta y que no volvía hasta las tantas, pues yo era el que peor estaba, ¿eh? Yo era el que más se metía en cosas, o pues eso, no sé, por ejemplo, el más acomplejado era yo, porque, claro, por mi sobrepeso, o no sé, o el que más se emborrachaba siempre era yo. Yo era el que peor estaba en todos los aspectos de la vida. Pero claro, yo veía eso mismo en mis amigos. Y fue en ese momento, ¿no? Pues en esos días, ¿no? Pues de ver cómo estaba yo, de ver a mis padres, ¿no? La entrevista y... Pues claro, o sea, con todo ese panorama, ¿cómo vas a querer seguir? Yo, la verdad que no, o sea, no veía otra opción más que, pues eso, ingresar a la comunidad. Yo, entonces, pues claro, mis padres me lo propusieron y yo enseguida dije que sí. Enseguida dije que sí, que quería ver, a ver. Entonces, en ese momento, recuerdo pues dije como bueno, Dios, pues yo voy a decir que sí, no sé lo que va a pasar, pues ayúdame, ¿no? Y pues eso, en ese momento ingresé a la comunidad. Y cuéntanos un poco, porque claro, vamos a ponernos en situación. Tú vienes de hacer lo que te da la gana, ¿no? Sí. Saltándote todas las órdenes de tus padres, viviendo como te da la gana, pero claro, vas a entrar a un centro Sí. donde hay unos horarios, Sí. hay personas a las que vas a tener que Sí. dar cuentas, como en todo centro. Sí. Y claro, a ver, en cualquier cabeza pensaría ahora, ¿cómo un rebelde lo metes en un centro? Ese rebelde va a saltar por los aires, se va a ir al primer día, se va a acabar harto de todo el mundo y va a hacer cualquier cosa. Pero claro, ¿qué pasó? Digo. Pues bueno, es que en realidad yo un poco como que lo intuía, ¿no? O sea, yo no sabía lo que era un centro de rehabilitación, porque claro, yo entré a la comunidad, al centro de Vida Nueva, pues con 18 años. O sea, no sabía nada de la vida yo, pero un poco lo intuía, pues porque un poco como que ya intuía, pues que no iba a poder hacer lo que a mí me daba la gana. Entonces, pues un poco ya que lo sabía, pero la verdad que fue gracias a Dios, porque es verdad que yo en todo momento quería hacer mi voluntad y hacer lo que me daba la gana. Como dices tú, tenía horarios y yo, pues antes de entrar, pues me levantaba pues eso a las 11, 12 de la mañana y en el centro de repente tenía que levantarme a las 7, entonces era un choque total. Pues sí, pues bueno, yo algo que tenía muy marcado pues es que justamente esas normas tenía que obedecerlas, ¿no? O sea, no podía, si yo algo que sabía o que supe desde el principio al entrar aquí es que tenía que obedecer, que no podía, pues por ejemplo, levantarme yo a las 11 cuando tenía que levantarme a las 7, ¿no? Poco lo entendí porque, pues eso, toda la vida había vivido sin obedecer a mis padres en lo más mínimo. Y luego, pues, o sea, me llené la vida de consecuencias, ¿no? Por eso, pues, era esclavo de muchas cosas, de tantas cosas, del tabaco, de las drogas, de muchas cosas, ¿no? De la pornografía, tantas cosas que me esclavizaban realmente, y todo era pues consecuencia de mi desobediencia, de no querer hacer lo que mis padres me decían, ¿no? Cuéntanos un poco eso, ese primer día que me has dicho antes. Sí. Después de un mes, el primer día que vuelves a ver a tus padres, Sí, ¿cuál fue su pues, reacción? ¿Qué vieron tus padres, no? ¿Y cuál fue su reacción? Pues vieron otra persona totalmente distinta. O Claro, sea, se quedaron alucinados, ¿no? sí, porque pues ya te he contado cómo era el ambiente en mi casa, ¿no? Yo nada más que eran discusiones y griteríos y de todo, ¿no? Pues
pues hubo cosas que ya entendí, ¿no? Pues que Dios fue cambiando en mí, pues a través de esta obediencia, ¿no? Y entonces recuerdo que la primera vez que estuve con mis padres me miraban así, me miraban como si realmente fuera otra persona, porque hablaba con ellos, les pude pedir perdón, realmente empecé a honrarles como a padres, o sea, empecé a tratarles bien. O sea, todo eso que yo quería hacer, pues por fin lo pude hacer, ¿no? Gracias a Dios. Y mi padre, recuerdo que muchas personas me decían de él que parecía que iba flotando en una nube, porque estaba súper contento, claro, de verme lo mal que estaba y luego de ver pues lo que Dios había hecho ya, ¿no? Aunque solo había pasado un mes. Pero fue muy bueno, la verdad. Hecho realidad, de alguna sí, forma, sí, para realmente, ellos, ¿no? realmente. Sí, sí, porque, claro, para ellos era imposible Sí, sí, cambiarme, y para mí también, ¿no? Y de repente ver otra persona totalmente distinta, ¿Y qué pues, notó tu padre? ¿Qué notó? ¿Qué vio ahí para que...? pues como te he dicho, le pedí perdón lo primero. Lo primero que hablé con él fue, oye papá, perdóname por todas las veces que te he contestado mal, te he tratado mal, perdóname. Recuerdo claro, mi padre es así como yo, pues muy serio y así, ¿no? Y se quedó así, que no me decía nada, pero claro, yo sí que le veía yo pues que se había quedado alucinando, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Impactado realmente, ¿no? Pues de lo que había hecho Dios. Claro. Y claro, a partir de ahí, pues, como te decía antes, ¿no? Pues que yo muchas veces no hablaba con él en casa. Estando en casa yo nada más que hablaba con él, pues igual para pedirle dinero. Y claro, de ahí pues le hablaba, oye papá, ¿qué tal estás? Entonces realmente él veía pues eso, un gran cambio, ¿no? Y estaba súper contentos, por supuesto, mis Tu padres madre súper también, me contentos. imagino que, claro, Sí, un claro, mi alivio, un madre. descanso, claro. Sí, 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 de verme de repente bien y así. Claro. Sí, sí. Muy bien, Diego, y entonces pasas por vida nueva, pero claro, las cosas no acaban ahí, Diego, ¿no? O sea, si acabas ahí, la película habría acabado muy bien, muy Sí. bien. Esto se pasa en una película, eso tranquilamente. Pero claro, digamos que no te dan el alta. Bueno, he corrido mucho, ¿eh? Si quieres contarnos Sí. algo, también puedes contarnos en medio. Pero bueno, llegamos al alta. ¿Qué vida se te extiende a partir de ese momento, ¿no? O sea, ¿qué horizonte tienes, ¿no? Dinos un poco. O sea, realmente yo siento que Dios me ha rescatado, me ha dado la vida de nuevo, Sí. me ha dado libertad en todo lo que yo era, o sea, de todo lo que yo antes era esclavo. Entonces, un poco mi anhelo era servirle, ¿no? Pues el que mi vida no fuera, pues eso, pues como yo vivía antes, ¿no? Pues para estar yo bien, para satisfacerme, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando ya me fueron a dar el alta y así, pues yo pues me pude quedar aquí, ¿no? Pues un poco ayudar y así en la comunidad, pues estando con los compañeros de aquí Pero espera, Diego, porque de vida, hemos ido ¿no? muy rápido. Claro, hemos pasado de alguien que estando en problemas Sí, a otros hemos quebrados corrido de mucho, sí. cabeza. Ahora de repente tenemos a alguien que está ayudando Sí, a personas que están ingresando, ¿no? Que está siendo una ayuda, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Eso es muy nuevo, ¿no? Eso es algo que ni soñabas hacer algún día. No, para Diego? nada, para ¿Qué nada. sentías ahí cuando tú podías ayudar a alguien? Era una satisfacción, ¿no, Diego? Pues la verdad que una de las cosas que yo pensaba en esos momentos, porque claro, yo decía, pues bueno, pues porque estando en mi rehabilitación, pues pude también sacar unos estudios, que eso fue otro milagro. Ya lo creo. Sí, Claro, sí, porque venías de un fracaso escolar tremendo. pero inmenso, inmenso, sí, sí. De hecho, esto como anécdota así, pues claro, después de todo ese fracaso escolar, después de estar aquí un tiempo, tuve que volver a mi instituto a hacer unos exámenes y así, ¿no? Pues para poder sacarme la ESO, ¿no? Sí, 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 sí. Y claro, si mis padres se quedaban alucinando, ya los profesores, Claro, madre mía. sí, sí, o sea, se quedaban que realmente veían a otra persona. O sea, claro, porque yo, Claro, eran los mismos profesores que te sí, habían sí, conocido en esa rebeldía. porque si yo estuve estudiando en el instituto pues hasta los 17 años así, porque había repetido, claro, luego volví a hacer los exámenes con 19, o sea, pues
un año y medio por ahí sí, después. sí, claro. Y los profesores se quedaban alucinando, pero este Diego, ¿qué ha pasado con él? Claro, claro. Claro, también me encontré con amigos míos de antes y así. Y también se quedarían... Claro, yo cuando les decía, no, pues es que eso he venido a hacer unos exámenes y así, y me decían, pero tú exámenes, o sea, me decían ellos, los milagros existen, ¿eh? Y yo, pues sí, es un milagro, la verdad. Sí, sí, se quedaban alucinando. Y entonces, claro, luego pude estudiar un grado medio y así. Entonces, claro, yo, pues con todo esto, ¿no? Pues pensaba, pues tengo la posibilidad, ¿no? Pues de tener un trabajo, unos estudios, ¿no? Pero claro, a la vez podía pues estar aquí con las personas, ¿no? Pues eso, echando una mano a los responsables en lo que me pidieran, en lo que se necesitara. Y yo realmente en esos momentos sentía, ¿no? Pues que estaba haciendo algo que de verdad valía la pena. Porque, pues eso, pues vivir, pues no sé, para tener una carrera o para ganar dinero, pues era algo que aunque podía hacer y para mí antes era inalcanzable, impensable, pues yo sabía que eso no valía la pena. Porque yo puedo ganar mucho dinero en este mundo, pero cuando me vaya de este mundo no me voy a llevar nada. En cambio, lo que haga, pues lo que ayude a los demás, lo que sea eterno, digamos, ¿no? Eso sí que va a valer la pena, ¿no? Entonces yo realmente estaba muy contento de poder hacer eso, de que se me diera esa oportunidad, porque yo sentía que era algo que valía la pena, algo que trascendía de verdad. Porque muchas veces pues, lo habían hecho por mí. Pues el cuidarme, el estar conmigo, el aguantarme, ¿no? Porque yo, pues eso, no era una persona agradable de estar al lado. Y entonces yo sentía que un poco lo devolvía, ¿no? Un poco de todo eso que habían dado por mí o habían hecho por mí, pues un poco lo devolvía, ¿no? Bueno, yo digo una cosa más igual de este tiempo, ¿no? Realmente se puede decir que tú acabaste amando... Bueno, no sé si Vida Nueva sí, ya sé que sí, pero lo que contiene Vida Nueva, ¿no? Desde los responsables, la vida aquí en Vida Nueva, o sea, no es que, bueno, a ver si acabo, me dan el alta ya y me voy de aquí pitando, vuelvo a mi vida y no fue así, no fue tu caso. Digamos que realmente amaste este lugar y a la gente de este lugar, ¿no? Sí, es que aquí se me ha dado un trato inmejorable, la verdad, o sea... aunque como decía, yo de mis padres no tengo más que palabras buenas, pues en los responsables sobre todo he encontrado, pues no sé, pues de verdad referentes de cómo tienen que ser los hombres en este mundo, porque son trabajadores, dan más de lo que se les pide, te enseñan súper bien. Yo, por ejemplo, pues era un niño de 18 años y me enseñaron a trabajar, no sé, a toda... Realmente hicieron el papel de padres, aunque como digo, pues mis padres, no tengo más que palabras buenas hacia ellos, pero pues todas las carencias que yo tenía, ellos las han suplido, ¿no? Físicamente también me han dado cosas que yo necesitaba, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo no, después de todo eso, cómo no amar este centro y a los responsables y todo? ¿Cómo no amar ese trato? Porque, claro, aunque mis padres habían intentado pues, educarme o enseñarme bien, realmente pues, lo que ha funcionado es que yo he visto aquí vidas que lo que me decían lo hacían ellos, ¿no? Pues que vivían realmente el Evangelio. Muchas veces yo he escuchado personas pues, que dicen, pues es que lo que me gusta de la comunidad es que veo pues, que se vive el Evangelio. Y es que es verdad. Si tú vienes y ves a cualquier responsable, es que ves que lo que él te está diciendo que tú hagas lo ha hecho él ya muchísimas veces ya. O sea, lo ha hecho él por 1000. O sea, entonces, pues eso por una parte. Luego, pues también yo en este proceso me he dado cuenta de que aunque no me guste, yo necesito que me corrijan, necesito que me digan mi realidad y en lo que yo estoy fallando para poder cambiar, ¿no? Y eso me lo han dado los responsables.
Y es que no solo es que me hayan dicho lo mal o lo malo que estaba haciendo, sino que me lo han dicho con amor, de verdad. Me lo han dicho con paciencia, con misericordia. Y así he podido yo cambiar de forma de pensar, ¿no? Ha sido a través de ellos y gracias a Dios, ¿no? Pero es que cómo no amar Claro, sí, todo sí, eso. Y luego, claro, también es que después de todo el proceso de rehabilitación no me han tratado como lo que yo era, que yo era una persona malísima, ¿no? Sino que me han tratado como un hermano, como un compañero, como un amigo. Entonces, realmente, claro, yo amo este centro, amo a los responsables, pero es que ellos me han mostrado amor a mí primero. Entonces, pues sí, claro, por supuesto que amo este centro, por supuesto que amo a los sí, 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 sí. responsables. Son mi familia, la verdad. O sea, los trato como a mi familia. Y digo, una pregunta igual, cuando, cuando te enteraste un poco, bueno, Villanueva, muchas veces ha habido personas que han criticado, ¿no? Sí. Pero esta última vez que ha sido tan descarado, ¿no? Tan exagerado todo, tú cuando viste los primeros comentarios y Sí. ¿qué sentiste ahí, no? Pues la verdad, La verdad, digo, puede ser. pues la verdad es que, la verdad lo primero que sentí es que se me encendía la sangre por dentro. Los responsables, muchos me han tratado como parte de su familia y yo no soy nada de ellos, ¿no? Entonces sentí, pues eso, pues no ira, pero no me gustó nada. No me gustó nada porque es que, aparte, es que yo he vivido aquí 8 años de mi vida, o sea, y todas esas cosas que dicen son mentira. Son totalmente mentira, ¿no? Y como decías tú, mi esposa también ha estado aquí más años que yo, incluso. Pues yo sé, ¿no? Pues que yo podría estar ahí, igual que estas personas, ¿no? Sí, igual, y podría estar diciendo cosas peores. Yo sabría que es mentira, porque es que es imposible haber vivido aquí y decir esas cosas como que sean verdad, es imposible. Diego, cuéntanos ahora un poco, porque por ir terminando ya da pena, ¿no? Porque habría mucho, Diego, sobre todo de tu paso por Villanueva, ¿eh? Me di cuenta que eres un buen ejemplo de lo que produce el Evangelio en una persona que lo entiende y lo abraza. Y Diego, vamos a saltar ahora ya para terminar. Ahora eres padre, claro. Sí. Eso es, digamos, una cosa es casarse y que es increíblemente bueno, pero luego es ser padre. Claro, padres tienes a 3 criaturas a tu cargo que dependen completamente, pues muy pequeños, dependen de vosotros dos. Claro, menos mal, ¿no? Que Dios te ha transformado. Pues porque sí. Cuando les ves a ellos, por ejemplo, ¿qué piensas, Diego? Pues es que pasa que claro, que se parecen mucho a su padre. Entonces todas esas cosas que yo tenía por dentro, pues ellos las tienen, ¿no? Pero gracias a Dios nos tienen a su madre y a mí, ¿no? Pues que Dios nos ha transformado la vida, Dios nos ha hecho nuevas personas, ¿no? Entonces, claro, yo ahora puedo enseñarles bien, puedo corregirles con amor, ponerles límites que yo no he tenido, ¿no? Y aunque son muy pequeños, yo ya veo en ellos algo distinto, ¿no? Algo distinto de lo que yo he vivido, por ejemplo. Porque, claro, toda esa rebeldía, toda esa ira, todo... Pues es que han salido a su padre, la verdad, han salido a mí y... Tienen carácter, saben lo que quieren. Como su madre también tiene carácter, ¿no? Aunque su madre tiene un carácter súper bueno, ¿no? Para hacer el bien realmente, ¿no? Y claro, ellos, todo eso está en ellos, ¿no? Pero yo ya veo en ellos, ¿no? Ese que les estamos guiando, ¿no? Pues como dice Dios, ¿no? Pues en obediencia, en amor, por supuesto, ¿no? Pero también en corrección, ¿no? Y yo ya veo en ellos algo distinto. Yo ya veo en ellos que realmente pueden llegar a ser hombres y una mujer, pues que hagan un buen papel en esta sociedad, ¿no? No como estaba destinada a ser yo, ¿no? No como estaba destinada a su madre, ¿no? Entonces, yo, pues, cuando les veo, lo único que quiero es hacerlo bien, o sea, educarles bien, porque
Porque claro, igual que yo estaba destinado al mal absoluto, ellos también pueden llegar a estarlo, ¿no? Si yo no lo hago bien. Entonces, sí, pues es una gran responsabilidad, pero también es un milagro, porque yo Sí, sí, un milagro, todo un esto milagro. no me lo esperaba, Un milagro. ni me lo imaginaba. Yo Claro. no quería que fuera posible, con toda la trayectoria que llevaba y así. Pues Diego, gracias, nos da mucha pena, pero hay que terminar. Pero bueno, Sí. podemos decir, Diego, a ver si estás de acuerdo, que un rebelde Sí, entendió que si obedecía podía cambiar. Eso me sí, parece totalmente. un milagro, que Dios te quiso abrir el entendimiento. Sí, totalmente, sí, Y sí. tenemos aquí ahora a un hombre... Qué pena no tener a Raquel, ¿no? Para que Sí, la verdad. corrobore esta... Bueno, o a tu madre, a tu padre, ¿no? Que nos digan, Sí, sí, sí. efectivamente, esto es así, ¿no? Sí, sí, porque ellos lo saben de primera mano. Les pasa ahora que muchas de estas cosas que yo hacía ya se les está olvidando, No se ya acuerdan. parece que no se acuerdan. Fíjate. Les tengo yo que recordar, ¿no? Pues que yo era un Claro, desastre. claro. Porque ahora me ven, pues eso, Claro. siendo un padre, ¿no? Pues que cuida a sus hijos, ¿no? Con mi esposa y Claro. todo. Y ya como que no se acuerdan. Bueno, digo, ha sido un auténtico placer y privilegio poder Gracias, Enoch. escucharte. Yo sabía algunas de las cosas, pero no todas, ¿eh? Así que ha sido un honor. Espero que este podcast pueda ayudar a aquellos que se hayan sentido identificados con Diego. Podríamos decir, Diego, ¿no? Que si contigo ha sido posible, Sí, sí, sí. puede ser posible con cualquiera, ¿no? Sí, sí. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Lo creemos, ese es el lema de Vidanueva precisamente. Bueno, gracias, ha sido un privilegio. Esperamos que Dios les bendiga y gracias, Diego. Muchísimas gracias. Gracias, Enoch, gracias.